Buenas tardes a todas y todos. Que Dios les bendiga a todos. Voy a hacer una pequeña, voy a hacer unos punticos, voy a tocar unos punticos que tuvo el anciano Parminder en estos últimos días y que los traigo aquí porque se relacionan con el riesgo que vamos a estudiar ahora. Entonces, el anciano Parminder, él habló acerca de unos asuntos que son muy personales y que son nuestra vida práctica, como por ejemplo los asuntos de finanzas personales, la vida de familia, construir relaciones, la vida de trabajo y la educación. Él hizo mucho énfasis en que debemos tratar con mucho cuidado estos asuntos. O sea, tenemos que saber manejar estos asuntos. Y el peligro en que nosotros nos encontramos es que nosotros desconectemos estos asuntos de la profecía, o que desconectemos nuestra vida práctica de la vida religiosa. Entonces, nosotros necesitamos balancear nuestra vida práctica con la vida religiosa o con la vida del movimiento. También él se refirió a los 10 PDF, que son las 10 temáticas que van a afectar al mundo, o los 10 riesgos, ¿verdad? Los 10 riesgos que el mundo tiene que enfrentar. Y surgió una pregunta en lo que él estaba presentando. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar todas estas cosas? O sea, las cosas que están sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, nuestro movimiento en nuestro movimiento se ha enseñado cómo nosotros podemos enfrentar todos estos asuntos. Y el mensaje se ha refinado. Nuestro mensaje ha evolucionado y se ha refinado. Entonces nosotros hemos aprendido que una condición laodicense no es ocuparnos de las finanzas, de construir relaciones, de la familia, de la educación. Hemos aprendido que una condición laodicense no es ocuparse de eso. Y hemos aprendido que la vida práctica, que nuestra vida práctica tenemos que seguirla practicando, seguirla haciendo hasta la segunda venida de Cristo. Debemos ocuparnos de esas cosas hasta la segunda venida de Cristo y debemos vivir en este planeta sensatamente. Entonces, él utilizó esta palabra, la palabra sensata. Yo la busqué, la palabra sensatez, porque me pareció interesante, ¿verdad? Y para tenerla más grabada en la mente. La palabra sensatez significa cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y acciones. Entonces, eso nosotros hemos aprendido que tenemos que vivir sobre este planeta sensatamente y que tenemos que ocuparnos de todas estas cosas hasta la segunda venida de Cristo. Y también nosotros sabemos que ya hemos catástrofe, ¿verdad? La pandemia por la COVID-19 y la guerra de Rusia cuando invadió Ucrania. Entonces, en este movimiento se ha enseñado cómo lidiar con estas cosas. Y también, el Señor que nos ha guiado hasta acá, Él nos va a seguir guiando hasta el final, hasta cuando Cristo venga. Otro punto que el anciano Parminder enseñó
es que nosotros tenemos que tomar con responsabilidad nuestro futuro financiero. Y que no hay ninguna contradicción entre esto y nuestra creencia de que el fin del mundo está cerca. Entonces se habló mucho ya tenemos tiempo, ¿verdad?, de tener todo este conocimiento y tenemos que poner en práctica en cuanto a nuestro futuro financiero, porque no se sabe no sabemos después de ley dominical a cierre del tiempo de gracia y segunda venida, qué tiempo va a transcurrir, ¿verdad? Y es posible que en personas que no se haya hecho la provisión, entonces se van a presentar dificultades económicas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema. Y yo voy a, bueno, es el tema que vamos a analizar en esta tarde, es ondas expansivas de la inflación. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción y después ustedes, yo voy a leer el primer párrafo y voy a hacer una pequeña introducción y ustedes me pueden también ayudar en la lectura de los demás párrafos y también dando sus opiniones de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan acerca de lo que han leído y de lo que del conocimiento que ustedes tengan. Muy bien. Yo voy a leer el título en negrilla y lo voy a explicar. El choque inflacionista ese. El choque inflacionista mundial que comenzó en Estados Unidos en el 2021 y se afianzó en todo el mundo en el 2022. Tendrá poderosos efectos, dominios económicos y políticos en el 2023. Será el principal motor de la recesión mundial. Agravará las tensiones financieras y avivará el descontento social y la inestabilidad política en todas partes. Entonces, aquí vamos a definir dos términos, ¿verdad? Que encontramos aquí que bueno, yo necesitaba tenerlos bien claros y yo creo que ustedes también. Es la palabra inflación y la palabra recesión. Entonces dice el choque inflacionista, o sea, la palabra inflación es la subida de los precios. Entonces, en la subida de los precios hay unas causas, que esas causas generan unos efectos. Por ejemplo, primero, el encarecimiento de las materias primas, ¿verdad? Salarios aumentados. Segundo. Y tercero, mayor dinero en circulación. Entonces, el efecto es que los precios aumentan. Aumento de los precios. Entonces, aquí sigue diciendo que el choque inflacionista mundial que comenzó en Estados Unidos en el 2021 se afianzó en todo el mundo en el 2022 y tendrá poderosos efectos económicos y políticos en el 2022. En el 2023, perdón. Entonces, vamos a definir lo que es la palabra recesión. La palabra recesión es cuando la economía
de un país deja de crecer y empieza a encogerse. Entonces, lo que me llamó la atención aquí es que dice que el choque inflacionista comenzó en Estados Unidos en el 2021, ¿verdad? Entonces, y se afianzó en todo el mundo en el 2022. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora nosotros estamos viviendo en una economía global, donde todos los países están conectados. La recesión de un país afectará al resto de las economías del mundo, sobre todo si la crisis comienza en Estados Unidos, en China, Japón y la Unión Europea, que generan gran cantidad del Producto Interior Bruto. Entonces, el Producto Interior Bruto es un valor agregado a los bienes y servicios que genera un país durante un tiempo determinado. Entonces, el problema aquí es si el gobierno logra resolver el problema de la inflación sin mayores consecuencias. Entonces, ¿quién me ayuda a leer sería el primer párrafo de la lectura? ¿Cuál? Donde dice la inflación actual. Sí, ese. Ok, dice. Gracias. La inflación actual, históricamente alta, proviene de múltiples fuentes. Primero fue la pandemia del COVID-19 que impulsó a los gobiernos a amortiguar la caída de los ingresos con extraordinarios estímulos fiscales y monetarios, al mismo tiempo que perturbaba la oferta mundial. Después, justo cuando Estados Unidos y Europa salían de la pandemia gracias a las vacunas, China redobló su política de cero COVID, bloqueando los centros de fabricación y transporte marítimo más importantes de la economía mundial. Por último, la invasión rusa de Ucrania y las últimas sanciones de Occidente en respuesta pusieron a prueba el suministro mundial de energía, alimentos y fertilizantes. Muy bien. ¿Qué opinión puedes dar, César, de este párrafo? Bueno, en primer lugar, aparte de lo que ya tú comentabas, es importante decir que el término de inflación hay que agregarle una palabra que es fundamental, que es aumento sostenido en el nivel de precios, ¿ya? Entonces no es de que, porque hay gente que piensa, oh, hoy aumentó, no sé, ¿qué te digo? Hoy aumentó la gasolina, ¿ya? O no, hoy aumentó el dólar. Hay inflación en el dólar. No, no es que hay inflación en el dólar. El dólar se devalúa. Y la cuestión de la inflación es que tiene que ser es un aumento sostenido, porque si no es un aumento sostenido en el tiempo, no se puede considerar inflación. Entonces, estos tres factores que estaban planteando aquí el autor son fundamentales porque estas cosas principalmente es lo que hace que sea un aumento sostenido en el tiempo. Fíjate, el tema de la energía, ¿ya? Y el tema de los fertilizantes, va a haber cada vez menos productividad agrícola. Si hay menos productos agrícolas, hay menos cantidad de productos ya manufacturados, o sea, harinas, el tema del azúcar, el tema de cosas que tú por lo general vas y compras, ya no va a haber tanta oferta, ¿ya? Y al no haber tantos productos y al haber tanta gente demandando esos productos, obviamente eso va a aumentar el nivel de precios, ¿ya?
porque todo el mundo necesita papel higiénico, todo el mundo necesita harina o todo el mundo necesita el azúcar, ya son cosas muy básicas en la cocina. Todo el mundo las busca, pero hay menos. Entonces tú estás dispuesto a pagar cada día más por ellos. Por eso es que viene la inflación. O el mismo tema que aquí el autor estaba mencionando de lo de China. Y es que hoy China es el principal fabricante de muchas cosas manufacturadas, motores, teléfonos, ¿ya? Entonces, al combinarse todas esas cosas, obviamente la inflación va a causar muchos estragos en países, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿ya? Va a impactar mucho el bolsillo de la gente porque aquí la gente no tiene un nivel de ingresos alto y eso obviamente va a generar que, que la gente que ya de por sí es pobre sea todavía más pobre. Entonces, esas son las Sí. cosas que yo veo ahí también. Gracias, César. Sí, así como César dice, es el aumento sostenido de los precios, es la inflación. Y gracias por hacer ese énfasis ahí. Martica, Judy tiene la Entonces, mano levantada. ajá. ¿qué puedes decir, Judy? Sí, pues yo pienso que lo podemos como ver de cerca. Lo vivimos, por ejemplo, el comercio en Colombia, las textileras, cuando no ingresaron, por ejemplo, eh, tapabocas, no ingresaron también insumos que vienen de China, pues empieza a haber una dinámica de, bueno, el mercado está cambiando y cuando el mercado cambia, pues muchos que ya están establecidos les toca rebobinar muchas cosas y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para sí, amortiguar lo que estaba pasando económicamente? Yo me acuerdo que muchos en el área textil dejaron de fabricar y empezaron a hacer tapabocas. Y eso como que sí amortiguó, pero pues era muy poco. Y en el área porque son dos, o sea, el COVID que venía y ahora pues en Ucrania que sí nos impactó directamente. De hecho, yo estuve mirando los insumos agrícolas, la mayoría vienen de Ucrania. Y es un porcentaje muy bajo que es nacional, porque nosotros para generar, por ejemplo, fertilizantes se requiere de una tecnología y también de alta demanda de energía. Entonces, aquí en Colombia no hay establecido un gran porcentaje de insumos que se hagan nacionales. Entonces, a los países que más afectó fueron a los países que son, por ejemplo, los latinoamericanos o los que son menos desarrollados, los impactó bastante. Bolivia, Colombia en el área de la papa, por eso subió tanto la libra de la papa, que estaba incomparable. Entonces nos afectó directamente. Entonces eso sí lo vivimos, tanto los que consumimos como los que cultivan, fue muy duro en esos meses. Gracias, Judy. Y gracias, César. Muy bien. Así como se ha dicho, han pasado muchas cosas en el mundo. La pandemia mundial y la guerra de Rusia cuando invadió Ucrania, esto ha tenido un gran impacto en las economías de todo el mundo, ¿verdad? El encarecimiento de todos los productos, la escasez de alimentos y el alto costo de la energía. Entonces, como sabemos, como ya Judy lo dijo, ¿verdad? Hay muchos productos, fertilizantes y todos que salen de Ucrania y también granos. Entonces, todo esto ha tenido un impacto negativo, ¿verdad? Sobre el mundo. Bueno, ahora, ¿alguien me puede ayudar a leer el segundo párrafo? Yo leo si querés. Nada más que tengo Sí, por la mitad del párrafo. es todo, es el segundo bueno. párrafo. Y leo la lee primera todo. parte y después me mueven la pantalla, por favor. Eso, sí.
Esta confluencia sin precedentes de perturbaciones superpuestas empujó la inflación a niveles que la mayoría de los países no habían visto en casi 50 años. Al principio, los banqueros centrales creyeron que las crecientes presiones sobre los precios serían transitorias y mantuvieron una política demasiado laxa durante demasiado tiempo. Una vez que se dieron cuenta de su error, se vieron obligados a responder para evitar que las expectativas de inflación se desanclaran. La Reserva Federal de Estados Unidos tomó la iniciativa con agresivas subidas de los tipos de interés y la reducción de su balance en 2022, incitando a otros a seguir su ejemplo. Bueno, ¿comento o qué? Sí, Graciela, puedes comentar. Bueno, acá lo que dice es que todos estos factores que se descontrolaron aumentaron mucho la inflación y prácticamente ninguno de la mayoría de los países, nunca habían visto una inflación tan descontrolada. Y aparentemente el problema fue que los que controlan los aspectos económicos en los países, que son los bancos centrales de los países, se equivocaron pensando que era un alza de precios momentáneo y que no se iba a convertir en inflación, o sea, esa alza constante y mantenida en el tiempo. Y entonces no tomaron medidas para limitar el circulante, el dinero circulante, entonces se produjo esa inflación tan descontrolada. Pero una vez que se dieron cuenta de que se habían equivocado, trataron de tomar las medidas aunque fuera a destiempo. Y entonces ahí tomaron la medida de subir las tasas de interés, tratando de que la gente empezara a ahorrar y poner su dinero en el banco y que no hubiera tanto dinero circulante, provocando la inflación. Y Estados Unidos fue el primero y eso dio pie para que otros países también lo hicieran. Muy bien, Graciela. Claro, lo que no habíamos hablado era eso, que una manera de evitar la inflación es cuando los gobiernos intervienen y suben las tasas de interés para provocar eso, que la gente ahorre y no haya tanto dinero circulando en el mercado. Muy bien, Graciela. Entonces, así como dice ahí el párrafo, ¿verdad? Los bancos centrales, ellos pensaron, o sea, principalmente la Reserva Federal en Estados Unidos, o sea, pensaron que la subida de los precios eran transitorias. Entonces, cuando se dieron cuenta de su error, que no habían tomado medidas a tiempo, entonces ellos empezaron a tomar medidas, ¿verdad? Y iniciaron con las subidas de los tipos de interés. Y los demás, o sea, los demás países o las demás economías siguieron su ejemplo. Entonces, ¿qué puede hacer un gobierno o las autoridades económicas para frenar la inflación? O sea, siempre las autoridades económicas o las principales economías del mundo, ellos siempre toman medidas cuando se dan cuenta, por ejemplo, de que, o sea, porque hay una causa, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia un efecto. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, ellos ya pronostican cuando va a haber crisis económica y ellos toman unas medidas, ¿verdad? Que de pronto esas medidas funcionaron en el 2008,
y han funcionado porque ellos en lo que ha pasado se han dado cuenta de eso y ha funcionado. Pero ahora hay un riesgo, ¿verdad? Un peligro de que esas alzas de tipos de interés de pronto no van a ser tan efectivas. Pero voy a decirles algo que yo investigué aquí. Dice, ¿qué hace el gobierno o las autoridades económicas para frenar la inflación? Los bancos centrales de cada país implementan una política de incrementar las tasas de interés, haciendo que el crédito sea más costoso y que la gente, así como dice Graciela, la gente no procure pedir prestado. Con el tiempo, esto se traduce en una disminución del consumo, además de incrementar el ahorro. El objetivo de las alzas de interés, de las alzas tasas de interés, es establecer una medida que indique cuánto cuesta el dinero, define cuán rentable es para un banco prestar dinero o para una persona guardar efectivo en una cuenta de ahorro. Entonces, con la economía galopante que recorre el mundo, las tasas de interés van cada vez más de subida. Entonces, para tratar de controlar el rápido aumento inflacionario, los países, ellos tratan de subir los tipos de interés, las autoridades económicas, ¿verdad? Y los gobiernos. Entonces, los países han estado incrementando el costo del dinero, lo que en la práctica se traduce como un encarecimiento del crédito. Entonces, si la inflación es demasiado elevada, porque la demanda supera la cantidad de bienes y servicios disponibles, los bancos centrales suben los tipos de interés para que el crédito sea más caro y en consecuencia la economía se enfríe y la inflación se reduzca. Entonces, vamos a leer el otro párrafo, donde dice con el endurecimiento de las condiciones crediticias. Sí. Nos estamos salteando 2 párrafos, no sé si eso no los querés leer. Sí, vamos a leer los 2 párrafos que nos salteamos. Aunque ahora es el que seguía. El que seguía era y el aunque otro. ahora. Aunque ahora, sí. Si quieres, leo. Sí, Cindy, claro que sí. Aunque ahora se vislumbra el final del ciclo del endurecimiento, los bancos centrales mantendrán una política restrictiva durante gran parte del 2023, lo que socavará la demanda mundial. Y a las condiciones crediticias y financieras mundiales seguirán endureciéndose más allá de este año, a medida que las subidas de tipos del pasado vayan calando con retraso en el sistema financiero. Pues yo creo que eso ya lo explicaste, ¿no? Ahí lo que dice es que se va a mantener. Sí, por eso. Leo el otro, que también es corto. Sí, léelo, Cindy. Pero la inflación Gracias, se mostrará pegajosa a pesar de la rápida subida de los tipos de interés, impulsada por las continuas limitaciones de la cadena de suministro y el persistente exceso de ahorro de la era de la pandemia, pero también y de forma crítica por los precios persistentemente altos de la energía causado por la guerra en Ucrania, que no puede ser contrarrestado por la política monetaria. O sea, yo lo que entiendo ahí es que a pesar de las medidas de los bancos centrales para evitar la inflación, igual como que sigue esa inflación porque
se presenta, como lo explicaba Judy, como muchos inconvenientes tanto al consumidor final como al microempresario, al fabricador, para el tema de materias primas, aquí habla de la energía. Y yo también cuando estaban hablando al principio, César y Judy, de que afectó mucho los países en vía de desarrollo y Latinoamérica. O sea, yo también pensaba que también afectó a países desarrollados. O sea, por ejemplo, Alemania fue afectado por esta guerra. O sea, con el tema del gas y sus relaciones con Rusia. Entonces, Sí, definitivamente que esta guerra de Ucrania fue como otra situación mundial, tanto para países desarrollados como no desarrollados, porque también el tema, por ejemplo, la pandemia con el tema de China, que China como que no ha vuelto a ser ese fabricador que era antes de la pandemia. muy bien. Sí, y ahora pues entendemos que realmente es una catástrofe mundial. Ujú. Muy bien. Sí, o sea, estos dos grandes eventos o estas dos catástrofes que han pasado en el mundo han impactado, ¿verdad? Han impactado todas las economías y han impactado en todos los países, principalmente los países en vía de desarrollo o los países emergentes, como dicen aquí. Entonces, vamos a leer el otro párrafo, con el endurecimiento de las condiciones crediticias. Leo. Sí. Dice, con el endurecimiento de las condiciones crediticias y financieras en un momento de inflación aún elevada, los hogares y las empresas sentirán el pellizco. Recelosos de echar leña al fuego de la inflación y enfrentados a un aumento de los costes de los intereses, los responsables políticos de las economías avanzadas, solventes, intentarán absorber el riesgo de los ingresos de los hogares y aliviar las presiones de los costes de las empresas mediante costosas intervenciones en el mercado energético y subvenciones financiadas con deuda pública. Pero en algunas economías avanzadas como el Reino Unido e Italia y en la mayoría de los mercados en desarrollo, las medidas de apoyo fiscal amplias y duraderas resultarán demasiado caras. Como consecuencia, los hogares y las empresas verán mermados sus ingresos reales. ¿Tienes algún comentario? Bueno, lo que veo en este párrafo es que se van a ver afectados tanto las empresas como los hogares, bueno, todos, sí. Y los responsables políticos, ¿no?, de cada país o de las economías avanzadas, ellos van a tratar de aliviar esto, van a intentar de disminuir estos riesgos, buscando cómo financiarlos, cómo apoyar a cada una de esas empresas, buscando estas subvenciones, dice acá, financiadas con deuda pública. Y bueno, pero a pesar de eso, en algunos lugares como en el Reino Unido e Italia, va a resultar muy caro, ¿no?, mantener eso, o esas ayudas, darlas. Y bueno, no sé, esto lo veo acá, aquí en Buenos Aires, lo que pasó desde la pandemia, después la guerra, aquí también afectó la sequía,
vi cómo el gobierno, al menos de acá, dio muchos préstamos, estos incentivos no económicos a muchas empresas para poder ayudarlos a que ellos sigan con su producción. Y con respecto a la energía, también me hizo acuerdo que acá hubo como una ayuda para las personas de la tercera edad, tipo mayores, para pagar menos, para estar tipo subvencionadas la energía, la luz. Y no, así pequeñas cosas, ¿no? que hace el Estado para tratar de aliviar, pero aún así, todos los días o las semanas, los meses se ven los aumentos. La inflación acá es demasiado. Y la devaluación. Pero bueno, no sé en los demás países, pero acá hay mucha inflación, devaluación. César levantó la mano, Gracias. Martica. Bueno. No, que iba a comentar también de que, Adelante. perdón, no, que también iba a Adelante. comentar. Ok. Que uno también tiene que tener cuidado con volver la inflación como un tipo de demonio o algo así, porque mucha gente he visto en las noticias que lamentablemente malinforma con el tema de la inflación, y es que hay que aclarar también que la inflación en sí no es mala. Por ejemplo, existe un porcentaje saludable de inflación, que es lo que mueve a una economía. Un porcentaje del 3 al 5% es lo saludable, pero el problema es cuando ya excede ese porcentaje, y entonces tenemos problemas como los que hay en Venezuela o como los que hay en Argentina, ya, en donde lamentablemente pues obviamente toda la población se ve afectada por ese aumento de precios. Pero hay algo que es mucho más peligroso que la inflación, y es el tema de la deflación, que es todo lo contrario, que es un bajón tremendo en el nivel de precios. Y es que la deflación genera desempleo porque ningún empresario va a trabajar a pérdidas, ¿ya? Entonces, o sea, que eso era lo único que yo quería decir también. Es como aclarar que la inflación en sí no es que es algo que es malo, sino que ya se vuelve malo es cuando es demasiado, o sea, cuando ya el porcentaje es excedido, ya, pero lo normal es que debería de ser entre el 3 y el 5%. Ya más allá de eso, ya eso sí ya es grave, desestimula la economía también, desestimula a las familias, afecta a nivel social, muchas cosas. Gracias, César, por el dato Gracias. del 3 al 5%. Wow. No sabía, pero es muy bueno ese dato. No, aquí supera. Aquí el 6 no baja. Por ejemplo, la economía de Alemania, hubo un momento en el que se encontraba creciendo apenas un 2% porque ellos no tenían un porcentaje de inflación saludable, sino que ellos estaban entrando en deflación. O sea que los precios, en lugar de subir, estaban bajando, y eso estaba conllevando a que muchas empresas cerraran, y allí ya se generó mucho desempleo. Entonces, o sea, no es que sea la inflación algo malo, sino que cuando los países no la controlan o no la saben manejar, ahí sí ya es catástrofe, pues. O sea, lo de Argentina, lo de Venezuela, terrible. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Otro comentario? No, yo solamente que había oído como que a partir de las 2 cifras, ahí ya era muy preocupante, pero que mientras se mantuviera en un dígito, estaba relativamente aceptable. Muy bien. Sí, o sea, en lo que yo estudié, la inflación en sí no es mala. Así como dice César, solo que permanezca en un estándar positivo donde no afecte.
por eso los gobiernos intervienen, ¿verdad? Por eso, o sea, los gobiernos intervienen cuando la inflación es alta y sostenida, así como dice, que va cada día subiendo. Entonces, hay un rango normal en que debe estar la inflación, así como César dice. Entonces no es algo malo ya, no es algo malo, sino que más bien los gobiernos la provocan para que la economía permanezca saludable. Entonces, vamos a leer algo, voy a leer algo aquí que me llamó la atención. Dice, la combinación de una inflación elevada, unos tipos de interés al alza y un apoyo fiscal insuficiente empujará a la economía mundial a la recesión. La recesión mundial se verá agravada. Bueno, quise leer esto porque, o sea, me llamó la atención porque la recesión no se puede, o sea, si va cada día más aumentando, entonces ahí sí va a ser una catástrofe económica para el mundo, ¿verdad? Por eso los gobiernos y las autoridades económicas toman medidas. Entonces, vamos a leer nosotros leímos con la inquietud. Nosotros solo leímos el último párrafo. Ah, no. Bueno, ya hablamos acerca de los hogares y las empresas que se verán afectados, ¿verdad? Por sus ingresos reales. Y vamos a leer un efecto inmediato de estos problemas económicos será la presión sobre los gobernantes en ejercicio. ¿Quién me puede hacer el favor de leerme este párrafo? Bueno, lo que dice acá es que la recesión va a ser prolongada. O sea, va a ser algo que va a mantenerse alta por algún tiempo. Si quieres, yo, Martica, lo leo. Sí. ¿Un efecto Gracias, inmediato? Sí, un efecto inmediato. Un efecto inmediato de estos problemas económicos será la presión sobre los gobernantes en ejercicio en los países con elecciones este año: Turquía, España, Argentina, Nigeria y Polonia. Pero incluso los países en los que no hay elecciones previstas verán aumentar el riesgo de rotación gubernamental, y allí donde los gobiernos salgan adelante. La presión popular a favor de las políticas fiscalmente insostenibles en un entorno financiero tenso agravará los problemas de deuda y podría desencadenar la inestabilidad de los mercados. Por ejemplo, en el Reino Unido, Italia, Brasil, Colombia, Hungría. Muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta que los países que más se verán afectados por la crisis inflacionaria serán los países subdesarrollados, ¿verdad? O los que están en esa transición, que están en la transición entre subdesarrollados y desarrollados. Entonces, aquí habla de la inestabilidad de los mercados. Cuando en los mercados hay
bajadas y subida de precio, ¿verdad? Entonces, en la inestabilidad de los mercados me llamó la atención que aquí mencionan Colombia, ¿verdad? Mencionan a Colombia, Italia, Brasil y Hungría. Entonces, estos países van a estar afectados con la crisis inflacionaria y la inestabilidad de los mercados por la inestabilidad de los mercados es cuando, por ejemplo, por las cosas que estén en que se crea ahí mismo, las cosas que salen de ahí mismo de los mercados que hay veces bajan. Y los otros productos que suben, ¿verdad? Entonces, unos efectos que traerán, unos efectos que traerán los problemas, el problema de la crisis económica será que los gobernantes en ejercicio, presión sobre los gobernantes, ¿verdad?, que están ejerciendo ahora en este momento. Y aún, con los países que tienen elecciones este año y los países que no tienen elecciones también van a estar afectados por la rotación gubernamental. Van a estar también en crisis. Y la presión a favor de las políticas fiscales. Sí. Ay, perdón, creí que ya habías terminado. No quería dar como un aporte en ese párrafo, y es, en estos días he escuchado como noticias en Polonia y también como la crisis en la que está, Ucrania, Rusia, también presiona mucho, por ejemplo, los candidatos bajo qué idea de inversión van a tener, si armas, no armas, si a qué se va a enfatizar. Y pues aquí en Colombia también con la reforma tributaria que se va a lanzar, que están en trámite. Entonces, por ejemplo, en esos países cercanos al conflicto, creo que también es cómo van a distribuir pues también económicamente. Entonces, asimismo, como que las personas, y uniéndolo con el tema que Jess dio, y también los temas que hemos visto de elección, de que hacia dónde se van a ir las personas, pues también va muy relacionado con la guerra que se está dando. Muy bien. ¿Quién tiene otra opinión? No, yo quería comentar con respecto al párrafo anterior, porque estamos hablando todo el tiempo de la inflación, pero el anterior hablaba sobre la recesión. Y por lo que yo tengo entendido, la recesión es cuando durante más de 3 trimestres, me parece, la economía no crece. Entonces ahí se considera que es una recesión. Y eso está indicando de que el país está muy mal, porque no puede crecer. O sea que eso también es como resultado de todos esos desequilibrios que se van formando, que impiden que la economía crezca. Entonces, por ejemplo, cierran empresas, y entonces ya no se produce lo suficiente y el país no llega a tener los ingresos que necesita como para decir, bueno, el país está creciendo, la economía está creciendo, y si se prolonga por 3 meses o más, entonces ahí se cae en recesión, y es muy difícil después remontarlo. César levantó la mano, Mateo. Sí, Adelante, César.
Eso que acaba de decir Graciela también se conoce como estanflación, o sea, estancamiento económico junto con inflación, es eso. Y eso es preciso lo que pasa en Argentina. Por eso es que estás viendo gente que acude a basureros ya para poder buscar ahí, rebuscar qué comer. Y es porque allá la economía se estancó, las empresas están cerrando, aumenta el desempleo, la gente ya no tiene ingresos para consumir lo que antes consumía y además de todo eso, aumenta sostenidamente los precios cada día y la moneda devaluándose cada día más. O sea, es como una combinación de todo esa situación. Y, y nada, eso, Argentina es un claro ejemplo de eso, de tal cual lo que ya acabo de mencionar. Gracias, muy bien. Entonces, ¿quién me puede hacer el favor de leer? Falta el aumento de los tipos de interés y la recesión mundial. Falta ese. Falta este. Si querés vuelvo a leer. Sí, Graciela, sí, Bueno, si quieres. Sí. el aumento de los tipos de interés y la recesión mundial también elevarán el riesgo de crisis en los mercados emergentes. El escenario de pesadilla es una interrupción repentina de los flujos de capital hacia los mercados emergentes, como vimos a principios de la década de 1980, en 1997 y en 2008, provocada por un colapso del apetito por el riesgo que provoque una fuga de capitales hacia Estados Unidos. Este tipo de crisis tardan mucho más en producirse de lo esperado y luego suceden muy repentinamente. La depreciación monetaria resultante dificultaría a los países el servicio de sus deudas denominadas en dólares y el pago de las materias primas, el pago de las importaciones de alimentos, energía y otros artículos de primera necesidad. Los importadores de materias primas de renta baja con elevados niveles de deuda en divisas y tipos de cambio fijos o escasas reservas de divisas como Pakistán y Egipto son especialmente vulnerables a las crisis de balanza de pagos, de deuda y bancarias. Pero incluso los países ricos que se endeudan en sus propias divisas, como el Reino Unido y Japón, corren el peligro de sufrir rápidas depreciaciones que les dejen incapaces de afrontar las importaciones y vulnerables a las tensiones financieras. Bueno, esto está muy difícil en realidad, de lo que acá puedo entender, es un poco lo que ha pasado cuando los países ricos dejan de invertir en los países en vías de desarrollo. Entonces, si no, los países en desarrollo son justamente países en desarrollo porque no tienen suficiente capital propio para estar invirtiendo en el propio país, suficiente cantidad de capital. Entonces, se necesita capital extranjero para invertir en producción en los países en desarrollo. Y entonces ahí pasa mucho también que los propios, cuando pasa eso, los propios capitalistas del país no quieren arriesgarse y entonces se llevan sus capitales para los países desarrollados y entonces queda más vacío de capital el país y menos se puede aplicar para obras y para producción nacional. Y también otro punto que toca acá
es cuando esos países se quedan sin efectivo, como inclusive como para pagar sus deudas externas, que son en otras divisas, y bueno, y todo eso es como una cadena perversa que tira como si un ancla hacia abajo. Eso es lo que puedo más o menos entender. Tu micrófono está ¿Quién apagado. tiene? Ajá. Bueno, los países emergentes pasan a primera línea de fuego en la tormenta financiera. Y es que, así como se dijo, ¿verdad? Estos países, o sea, los países ricos, hay un flujo de dinero hacia los países emergentes. Pero en esta crisis de la pandemia, los países emergentes tuvieron que salió un flujo de dinero de estos países porque la compra de máscaras, en la compra así por lo de la pandemia. Entonces sale un flujo de dinero por ejemplo, a Estados Unidos, y estos países, como también ellos tienen sus deudas, o sea, tienen sus deudas externas, sus deudas que tienen con otros países, y como ellos tienen que pagar en dólares y la depreciación de la moneda de estos países, entonces les hacen que sus deudas sean impagables, y hay una salida, un flujo de dinero a los otros países. Entonces, estos países se ven más afectados con las subidas de tipos de interés y con la recesión. Voy a leer el último párrafo. Dice, en el caso improbable, pero plausible, de que se produzca una crisis financiera sistémica, faltará una coordinación política mundial. Ni la geopolítica ni la política se encuentran en el mismo lugar en el que estaban en el 2008, cuando las mayores economías del mundo se reunieron en el G20 para evitar el desastre. Consumidas por los desafíos internos, las naciones acreedoras tienen poco apetito por la reestructuración y el alivio multilateral de la deuda, y las instituciones financieras internacionales como el FMI solo podrán cubrir una parte de los déficits de financiación resultante. Varios países se verán obligados a tomar la difícil decisión de impagar sus deudas, debilitando aún más el crecimiento mundial, alimentando el malestar social y perturbando la política. Entonces, aquí nosotros vemos que ahora la crisis económica actual, la crisis que tenemos ahora, se puede ver más agravada que la que hubo en el 2008, ¿verdad? O sea, porque no se está, el mundo no está en la misma condición. En el 2008 no hubo los dos eventos catastróficos, ¿verdad? Que han afectado al mundo. La economía estaba en otro, estaba en mejores condiciones, ¿verdad? Para restablecerse.
¿verdad? Entonces, ahora, o sea, como lo dijo César y Yesenia la otra vez, ¿verdad? No, nosotros no debemos temer, pero nosotros sí tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que ahorrar, tenemos que prepararnos para todos estos eventos, para todas estas crisis, porque hay un dicho que dice, soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos este conocimiento, ¿verdad? Que la crisis se puede agravar, pero no va a ser, no va a ser tan, o sea, puede que ahora se agrave, pero los gobiernos toman medidas y de pronto la estabilizan. Pero de todas maneras nosotros tenemos que estar preparados para cualquier crisis que sobrevenga en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que escuchemos un video, si tenemos tiempo de escuchar el video. Yesenia. Sí, Martica, no hay problema. Ya lo pongo. Es decir, una crisis económica, es totalmente... Decirlo suena muy fuerte, pero sí, una recesión, es decir, una crisis económica, es totalmente inevitable e incluso necesaria si no queremos que todo salte por los aires y, de hecho, unos buenos datos de empleo ahora mismo son una terrible noticia para los mercados. Pero, ¿por qué? Bueno, pues este vídeo va de eso. Hoy veremos por qué va a haber una crisis económica en 2023, por qué es necesario que la haya para que nuestra economía goce de una buena salud a largo plazo, veremos también cómo se ha llegado hasta aquí y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros individualmente para protegernos ante una crisis de estas características. Empecemos por ver cómo comenzó toda esta movida. La crisis de 2008 pegó muy duro en muchos sitios del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Así que para recuperarnos de tan tremenda crisis, los bancos centrales bajaron los tipos de interés, poniéndolos muy cerquita de cero e incluso llegaron a ser negativos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los bancos centrales pensaron que dejando dinero casi gratis a las empresas y a los ciudadanos, estos comenzarían a invertir y a consumir para que la economía comenzase de nuevo a reactivarse. Así que el funcionamiento era sencillo. Los bancos centrales imprimían dinero a raudales y los consumidores y las empresas volvieron a gastar. Industrias como la construcción, el turismo o las grandes tecnológicas se beneficiaron de que por fin los consumidores volvían a tener dinero y volvían a poder gastar más. Las empresas también fueron capaces de invertir en nueva maquinaria, en construir nuevas fábricas, invertir más dinero en marketing o contratar más personal. Toda esta vorágine de dinero hizo que muchas empresas subiesen exponencialmente en bolsa. De repente todo el mundo quería invertir en los grandes negocios de empresas tecnológicas como Google, Facebook o Apple. Mientras que otros inversores con ganas de jugar decidieron optar por modelos de negocio más arriesgados como Tesla, que en 2018 aún no daba beneficios. Otros directamente se lanzaron a especular en activos o negocios que no tenían nada detrás, como muchas criptomonedas. Los bancos centrales se comenzaron a percatar de la situación. El chiringuito de la economía mundial se les estaba yendo de las manos con tanto imprimir dinero, y los precios estaban comenzando a subir alarmantemente. Había que hacer algo para que la economía dejase de sobrecalentarse. Así que ni cortos ni perezosos, los bancos centrales, con la Fed de Estados Unidos y el Banco Central Europeo a la cabeza, comenzaron a subir los tipos de interés para que la cosa no se fuera de madre. Subir los tipos de interés es una opción inteligente cuando la economía está sobrecalentada, ya que si la gente o las empresas tienen que pagar un interés mayor por sus préstamos o por su hipoteca, es muy posible que más de uno y de dos se lo piensen antes de pedir dinero prestado.
Y si la gente no pide dinero prestado, la economía se ralentiza, ya que se invierten menos en nuevas fábricas, en casas o en coches. La subida de tipos funcionó. La economía parecía estar en plena forma, pero sin estar excesivamente sobrecalentada. Sin embargo, llegó marzo de 2020 y todo se iba a poner patas arriba. Pues sí, en pocos días el COVID se adueñó del planeta y paralizó las economías de casi todo el mundo. Houston, tenemos un problema. Casi de la noche a la mañana solo podían producir las empresas con negocios esenciales para el funcionamiento del país. El turismo se paró en seco, la hostelería cerró y millones de negocios sufrieron las consecuencias de una u otra forma. Al ver la situación, los gobiernos y los bancos centrales tenían que actuar o la catástrofe humanitaria estaba servida. Esta vez la misión era mantener la economía mundial a flote, aunque fuese de forma artificial, hasta que se solucionase la situación. ¿Y cómo? Muy fácil, volviendo a inundar la economía de dinero. Como había pasado en 2008, los gobiernos respondieron a la crisis anunciando grandes programas de gasto público. Por ejemplo, la Unión Europea anunció los fondos Next Generation, que no es más que una inversión de 750.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Estados Unidos lanzó también varios planes de gasto público, como un plan de infraestructuras de 550.000 millones de dólares. Pero claro, este dinero se tenía que sacar de algún lado, y sobre todo tenía que ser muy pero que muy barato. Además, las economías necesitaban que, a pesar de que la gente estuviese en sus casas o de tener muchos sectores de la economía parados, la gente siguiese consumiendo y las empresas invirtiendo. Y todo esto solo se iba a conseguir imprimiendo dinero con unos tipos de interés muy bajos, tanto que incluso pudiesen ser negativos. Al principio la estrategia le salió bien tanto a los bancos centrales como a los gobiernos. Las economías, muy dañadas por el COVID, consiguieron recuperarse en tiempo récord, y los mercados se recuperaron en apenas 6 meses desde que estalló la pandemia. Tremendo. Inyectar tanto dinero en una economía mundial que ya había presentado síntomas de estar recalentada se iba a acabar pagando. Pan para hoy, hambre para mañana. La borrachera de dólares y euros que se imprimieron durante el COVID y se metieron a lo bestia en el sistema nos iba a dejar una gran resaca en forma de inflación, es decir, en forma de subidas de precios. Pero este no era el único motivo por el que iban a subir los precios. Estábamos a punto de presenciar la tormenta perfecta. Pues sí. Elige Exis. Monetarias expansivas, es decir, a la bajada de tipos de interés y a la impresión de dinero como una de las razones por la cual subieron los precios. Ahora vamos a ver las otras dos grandes razones. La segunda han sido los cuellos de botella en las cadenas de producción. Expliquemos esto. Hubo muchas industrias cuya producción se paró durante la crisis del COVID. Por ejemplo, muchas minas cerraron bien porque sus trabajadores se enfermaron o bien porque las autoridades de esos países no autorizaron que los trabajadores mineros pudiesen acudir a sus puestos de trabajo, causando una gran escasez de minerales estratégicos. Lo mismo ocurrió con algunos puertos chinos, que estuvieron bloqueados debido a los cierres y confinamientos. También se dio una serie de sequías o inundaciones que causaron una escasez de alimentos a nivel mundial. El problema de que faltasen tantas cosas es que cuando hay escasez, los precios suben. Para ilustrar esto vamos a poner el ejemplo de un mineral que comenzó a escasear en los mercados internacionales, el silicio. Como el silicio subió de precio, el precio de los fertilizantes también subió, causando que algunos alimentos también viesen su precio incrementado. Al subir el precio del silicio, también subieron los precios de las ventanas o productos tan básicos en la construcción como la silicona. Todos los microchips están hechos de silicio, así que al subir el precio del silicio también subió el precio de los microchips, y al subir el precio de los microchips también subió el precio de todos los productos electrónicos. En fin, una auténtica locura. Y cuando ya parecía que la cosa no iba a poder ir peor y que la crisis de inflación provocada por la subida de precios era inevitable, apareció la tercera razón por la que han subido los precios: la guerra entre Ucrania y Rusia. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los países occidentales pusieron una de sanciones a Rusia de flipar. Muchas de ellas encaminadas a que Rusia tuviese dificultades para exportar petróleo y gas natural. El problema es que el propio Occidente era quien compraba este petróleo. De la noche a la mañana, el gas y el petróleo eran más escasos en el mercado internacional, así que los precios del petróleo, el gas y por tanto de toda la energía subieron como la espuma, causando aún más inflación, ya que todo el transporte era más caro,
y toda la industria que necesitase energía en su proceso productivo iba a producir a un mayor coste. Además, desde las tierras fértiles de Ucrania salía un importantísimo porcentaje de los cereales consumidos a nivel mundial que durante varias semanas dejó de salir. Más madera para la hoguera. Así que nada, la tormenta perfecta estaba aquí, y la inflación llegó a dispararse por encima del 9% en Estados Unidos y por encima del 10% en la eurozona. O dicho de otra manera, la inflación no era tan alta desde hacía 40 añazos. Bien, y así es como llegamos al principio de verano de 2022, con la inflación en un pico tremendo. Los gobiernos y los bancos centrales tenían que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Bueno, como la guerra de Rusia y Ucrania no se iba a acabar, los países importadores de energía, como los de la Unión Europea, comenzaron a buscar alternativas al gas y al petróleo ruso. Han tratado de reducir su consumo de energía, han potenciado las renovables e incluso han puesto un tope al precio del barril ruso. Incluso el invierno de 2022 en Europa ha colaborado con unas temperaturas inusualmente altas. No está mal, pero esto solo ha mejorado los datos de inflación relacionados con la energía. Otro problema a solucionar eran los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Estos problemas no han desaparecido del todo, pero con el tiempo muchos proveedores han podido incrementar su producción. Las empresas han acumulado stocks y China ha podido ir poco a poco reabriendo su economía y sus puertos. Además, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han iniciado planes para asegurar los suministros de algunos componentes estratégicos. Pero todo esto es insuficiente. Y es que el mayor de los problemas que ha originado gran parte de la inflación es esa gran inyección de dinero que se hizo a raíz del COVID. Pues bien, los bancos centrales no han tenido otra opción y han hecho una de las subidas de tipos de interés más agresivas de la historia moderna. Si te vas a comprar un piso en España a principios de 2023, los intereses de la hipoteca se han triplicado si lo comparamos con los inicios de 2022. Y en Estados Unidos esto es aún mayor, ya que allí en unos pocos meses los tipos de interés oficiales han pasado del 0% al 4,5%. Y ahora la pregunta que te estés haciendo seguramente sea: ¿ha funcionado la fórmula mágica de subir los tipos de interés? Pues sí, pero no. Es cierto que el crecimiento económico esperado se ha reducido un poco e incluso se han visto los primeros despidos masivos por parte de grandes empresas como Meta, Alphabet, la matriz de Google, o Amazon. Es cierto que la inflación parece que ya ha tocado techo y que poco a poco va descendiendo, pero esta aún se encuentra en niveles muy pero que muy altos. Los trabajadores despedidos están encontrando trabajo y la tasa de desempleo se encuentra en los niveles más bajos de todo el siglo. Esto quiere decir que los trabajadores continúan teniendo dinero para gastar, que la recesión se resiste a llegar y que por tanto hay que frenar más la economía para que baje la inflación. ¿Y cómo hemos visto que se echa freno a una economía? En efecto, subiendo los tipos de interés. Por ello ahora mismo se da una paradoja muy curiosa. Para que la inflación no se descontrole, necesitamos que la economía se frene un poco. El problema es que cuanto más tarde en frenar, más fuerte habrá que frenar. Y cuanto más haya que frenar, hay un mayor riesgo de que se dé una gran crisis. Siempre me ha gustado la ciencia ficción. Empleo no son una buena noticia, ya que hacen que el Banco Central tenga que pegar un frenazo mayor y la bola de la recesión se haga más grande. Y es que el papel de los bancos centrales es encontrar ese equilibrio en el que mediante la subida y la bajada de los tipos de interés encuentren el equilibrio perfecto entre crecimiento económico e inflación. Por ello, a día de hoy las economías desarrolladas necesitan un freno, una pequeña recesión que acabe con la inflación y que nos permita poner en marcha de nuevo la maquinaria del crecimiento económico lo más rápido posible. Por ello, a día de hoy nadie duda de que la recesión se va a dar sí o sí en 2023. Entonces, ¿qué puedes hacer ante ella? Pues lo primero es momento de controlar los gastos y no volverse locos con caprichos y derroches. Los tipos de interés ahora mismo están muy altos y según la FED lo estarán hasta al menos principios de 2024, por lo que no es el mejor momento para hipotecarte. Sin embargo, lo bueno de las recesiones es que permite encontrar muy buenas oportunidades de inversión a largo plazo. Eso sí, recuerda que todo este contenido es formativo, que lo que os cuento son ejemplos y que en ningún caso son recomendaciones de inversión. Antes de invertir en bolsa tienes que hacer tus propios análisis. Bueno, como decía, si tu idea es invertir a muy largo plazo, podría ser interesante buscar empresas de calidad, que den beneficios, tengan grandes ventajas competitivas y estén a precios atractivos.
Empresas como Meta, Alphabet, Nike o PayPal han sufrido grandes correcciones sin que sus ventajas competitivas se hayan visto muy comprometidas, y además no tienen deuda. Es importante tener en el radar muchas de estas grandes compañías y vigilar si en un momento dado el mercado te las ofrece a un precio atractivo. Sin embargo, si lo que queremos es aprovechar la recesión, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿a qué tipo de empresa le beneficia una recesión? En este caso nos tenemos que ir a las llamadas empresas defensivas. Llamamos empresas defensivas a aquellas que no sufren en las crisis o que incluso se benefician de ellas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues con sentido común y viendo cómo las diferentes empresas se han comportado en crisis anteriores. La primera empresa de la que vamos a hablar es Home Depot, una empresa que vende menaje del hogar, bricolaje, ferretería y... Yo creo que ya, pero no. No sé si quieres seguir escuchando. Está muy interesante. Sí, está súper buenísimo. Entonces, terminemos de escucharlo. Este tipo de cosas. Home Depot se ha comportado muy bien en las anteriores crisis y tiene mucho sentido. Cuando la gente pierde su trabajo, o cuando perciben que la economía no está para muchos trotes, o cuando simplemente suben el precio de las hipotecas, la gente opta por no meterse en comprar una casa y prefieren renovar la suya. Y para eso necesitan los productos que ofrece Home Depot. Otra opción es Walmart, y es que a la empresa de grandes almacenes de Estados Unidos le gusta competir por precio, lo que la hace muy socorrida en momentos de crisis donde la gente mira cada céntimo que gasta. Además, Walmart vende ese tipo de cosas que por mucha crisis que haya vas a seguir comprando. Productos de limpieza, ropa, electrónica básica y todo aquello que utilizas en tu día a día. De hecho, Walmart casi ni notó la crisis de 2008 ni la del COVID de 2020. Y por último vamos con la reina de las hamburguesas, McDonald's. La firma estadounidense continúa expandiéndose a nuevos mercados y continúa abriendo establecimientos en ciudades medianas y pequeñas. Quizás este caso no es tan evidente, pero McDonald's se ha comportado muy bien en anteriores crisis, ya que sus establecimientos sustituyen a restaurantes más caros en tiempos de crisis. Su servicio es suficiente para proporcionar un pasatiempo y una experiencia agradable, mientras que son lo suficientemente baratos para que aun en momentos de crisis la mayor parte de las familias se lo puedan permitir. Y bueno, estas son 3 ideas de inversión que os aporto, pero recuerda que debes hacer tu propio análisis antes de invertir. Por mi parte, solo queda decirte que si quieres empezar a invertir, te dejo en el primer comentario el link a mi broker de confianza, donde puedes invertir con total seguridad, aprender con una cuenta con dinero ficticio y Qué genial, Marta. Ahí entendimos ya toda la clase. Sí, por eso la dejé para último. Sí, ahí estaba Sí, todo. aunque Sí. aunque iba tan rapidito que no Sí, te daba mucho tiempo de procesar lo que decía. sí, sí. Tienes que mandar el link a Estudio Profético para uno verlo con calma otra vez. Que son muchos Bueno. conceptos que uno no entiende casi. Para mí es difícil sí. esto de la economía. Claro, para todos los para mí que no estamos en también. eso. Sí, para mí Para- también me tocó y se me pasaron muchas cosas y bueno, porque eso de la economía también Pero te preparaste me da dudas. súper. Te preparaste súper, Bueno. investigaste pila. Sí, Estuvo sí. bárbaro, Marta. Súper pila, Martica, Sí. muchas gracias. Bueno, a ustedes por acompañarme, por escucharme y por apoyarme. Que Dios les bendiga. No, gracias a ti que te preparaste también. Bueno, por nada. Gracias, Martica, sí, me gustó mucho la clase.